un'altra vita. Bienvenidos creadores e inconformistas. Esta semana vamos a sacarle todo el partido posible al espacio de los cajones. Y además vamos a aprovechar para ordenarlo todo perfectamente. Sacamos el cajón y nos lo llevamos al centro de operaciones. La idea que tengo pensada para este primer cajón es añadirle un segundo piso en la parte superior. Le quitamos un poquito de la mugre que haya ido acumulando en las esquinas durante este tiempo. Y comenzamos con el procedimiento. Colocamos el objeto que vaya a ir en la parte de abajo, pero el que sea más alto. Le coloco una tablilla de 3 milímetros que va a ser el espaciador entre el objeto y el segundo de los pisos. Marco, mido y me lo llevo al corte. Voy a cortar las partes del cajón superior y también dos bandas donde va a ir apoyado este. Y aquí los tenemos. Fijamos las tablillas por parejas con la cinta de carrocero Norton para que el corte sea más sencillo en la ingletadora. Es un truco que suelo utilizar bastante en el canal, que es unir los listones por parejas para cortarlo en la ingletadora y que tenga el mismo tamaño cada una de las piezas. El siguiente paso es marcar bien la altura que va a tener la parte de abajo para amputarle la parte de arriba. Para ello voy a hacer dos orificios con la broca del 10 en cada uno de los extremos. Continuamos el trabajo con la sierra caladora. Dejamos todo listo y preparado para llevárnosla al trabajo. Atención a este recurso que debo sacar debido al momento crítico. Voy a utilizar un sargento y el lateral de la mesa de trabajo para fijar el cajón. Y ahora lentamente con la caladora quitamos el sobrante. Como en su día además de pegamento lo fijé con clavos, toca ahora darle un poco con la maza para poder despegarlo y quitarlo del clavo. Ahí se ve. Y ahora aquí un poquito con el sacamuelas quitamos el clavo. Toca un poquito de lija para quitar la rebaba que nos ha dejado la sierra de calar y también un poquito por los laterales para quitar los restos de pegamento. Es turno de colocar las bandas laterales donde va a ir apoyado el cajón superior. Y un poquito más de lo mismo para el segundo lateral. El método de montaje de este segundo cajón es el más sencillo posible. Le ponemos las 4 bandas, fijamos por las esquinas y simplemente en la parte de abajo le vamos a acoplar la tablilla de DM de 3 milímetros. Bueno, ahora vamos a comprobar todo lo que puede entrar en la parte de abajo. Vamos a organizar los cajones de un modo eficiente, a ver qué tal queda. Ojito cómo nos está quedando, esto es impresionante y aún queda hueco para algo más. Seguimos con la planta de arriba y voy a colocar aquí 2 tiras de cinta de carrocero para lo siguiente. Voy a pegar en los 2 extremos del cajón de arriba
un trozo de madera, y esto es para que pueda apoyar cuando se abra el cajón y no se vuelque todo el contenido en la parte de atrás del mueble. Ya estaría todo terminado y colocado en su sitio, solo nos falta aprovechar todo ese espacio que acabamos de ganar. ¡Ole tú! Atención al detalle del doble cajón, nos ha quedado algo excelente. Y nos vamos rápidamente a comenzar el segundo de los cajones. Esta estrategia de aprovechamiento del espacio del segundo cajón es totalmente diferente, pero es también estupenda. Una vez tenemos cortados los espaciadores, nos los llevamos a la mesa de trabajo. Gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai. Si sente il bisogno di una propria evoluzione. Sganciata dalle regole comuni. La idea es ranurar la madera para que nos quede un efecto malla que nos deje aprovechar el máximo la profundidad del cajón. Bueno, el montaje es bastante sencillo, colocas bien todos los tableritos. De aquí tú ya cuando los tienes los colocas mirando hacia arriba y otros hacia abajo. Pones el primero, empujas y una vez que lo tienes ya simplemente es colocar el segundo y el tercero. Aprieta que terminas. ¿Qué me decís? ¿Qué tal está quedando este segundo cajón? No os olvidéis que podéis dejar vuestros comentarios. A mí, particularmente, me parece una auténtica maravilla. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana y nosotros nos vemos la semana que viene.